Aquí estamos grabando. Ok, vamos a agradecer a Papito Dios que estamos reunidos. Gloria a ti, Señor, que nos das la oportunidad de reunirnos en esta noche. Sé tú, Señor, quien proveas el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender tu palabra, mi Señor, y sigamos aprendiendo de esta clase, mi Señor, para que aprendamos a aplicarlo en nuestras vidas y también en la vida de nuestros seres queridos que más amamos, mi Señor, que sepamos cómo llegar a ellos con esta palabra hermosa que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones. Gloria a ti, Señor, hoy y siempre. Amén, amén. ¿Ok? Amén. Vamos a compartir Ups, primero cerremos esto, me había olvidado. Ok, listo. Ok, entonces nos quedamos aquí en el intro. Bueno, ya estábamos viendo la parte uno, ¿no? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Estábamos revisando la clase anterior y, pudimos avanzar un poquito más, así que esta noche le vamos de entrada al tema. Y por favor, si tienen alguna pregunta, solo alzan su manita y con gusto aquí conversamos, ¿no? Esto es una clase abierta, entonces cualquiera de nosotros puede participar. Ok, entonces, bueno, ya tocamos algunos temitas, pero aquí ya para ingresar ya más profundamente en el tema, debemos darnos cuenta, nosotros como seres humanos, en qué posición a veces nos hallamos como seres humanos, ¿no? Entonces, siempre recordando que todos los seres humanos nos equivocamos y que no nos debe impresionar que una persona cometa un error, ¿no? Sino que aprender a valorar a la persona cuando se sobrelleva o se sobrepone al error o lo corrige, ¿no? ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, o sea, no es algo nuevo en nuestras vidas que cometamos un error de una u otra manera. Entonces, debemos siempre recordar, ¿no? Que Dios no, nos ha, Él es eterno, Él es todopoderoso eh, y, y más que nada, Él nos ha dado el libre albedrío desde el principio, ¿sí? Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para con ese libre albedrío es nuestra decisión si seguimos con Dios o nos apartamos de Él, ¿no? Y ahí es que viene este gran fundamento de por qué viene el sufrimiento, ¿no? Y pues obviamente parte de ello es porque nos hemos alejado de Dios de alguna manera, ¿no? Y lo importante es que nosotros sepamos meditar en qué fallé, no para juzgarme, no para sentirme culpable, no para sentirme víctima, sino para decir, oh, ok, yo fallé en esto, ¿qué puedo hacer para sobreponerme? ¿Qué puedo hacer para continuar? ¿Ok? Entonces, de eso se trata. O sea, la meditación es para nosotros simplemente dar el paso de aceptación y continuar acercándonos al camino del Señor. ¿Ok? Por eso es importante que, como les decía, seguir aprendiendo bueno, tres cosas que aquí les traigo es para que nosotros como seres humanos nos demos cuenta que una de las cosas que por qué cometemos los errores es porque tenemos una visión borrosa. Y me refiero a esto porque cuando a veces una persona, qué sé yo, tiene un problema personal, y sin querer no te saludó, tú ya lo tomaste de una manera personal hacia ti. O sea, esta persona no me saluda, ¿por qué razón? ¿Le caí mal? Y de ahí comienzan las ideas, ¿no? Nosotros mismos comenzamos a crear estos demonios en nuestra cabeza, ¿no? Que envidia o está enojado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues es una visión borrosa que nosotros tenemos, una confusión, un malentendido, y comenzamos a aumentarlo poco a poco. A veces no necesitamos que otras personas
pongan cizaña a eso, sino nosotros mismos, nuestros propios demonios nos están diciendo, esta persona sí, asado, asado, y la situación obviamente se vuelve, se agranda, ¿no? En nuestra mente. Ahora, debemos también saber, ¿no? Como yo les había dicho, que todos, pues nos equivocamos, así que todos, o sea, no hay excepción de las personas que no se puedan equivocar. Por eso debemos ser un poquito más flexibles cuando alguien se ha equivocado con nosotros, porque en el momento en que tú te llegues a equivocar de la misma manera, a ti te va a agradar que esa persona te acepte de nuevo, ¿no? Y te comprenda. ¿Por qué? Porque esa persona también pasó por lo mismo, ¿ok? Y lo último, recordar que todos somos uno solo, ¿sí? Es decir, si yo me molesto con esa persona, en realidad me estoy molestando conmigo mismo, ¿sí? Una de las teorías que ya les he enseñado es la teoría del espejo, ¿no? Que cuando nosotros nos enfocamos mucho en una persona, en realidad lo que estamos viendo es el reflejo de nuestras imperfecciones que a nosotros nos molesta y que queremos corregir, que nuestra alma dentro de nosotros está diciendo, corrige, 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 ¿no? Pero también estamos, como somos uno solo, en el momento en que estoy diciendo, esta persona es así y de cierta manera le lastimo, al único que lastimo es a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿Ok? Entonces, estas cositas son básicas, ¿sí? Pero son importantes mencionarlas porque siempre esto del sufrimiento, ¿no? Que nosotros pasamos como seres humanos comienza de algo, comienza desde una fuente, ¿no? Y en este caso, pues de algo básico, que nos olvidamos, malinterpretamos las cosas, cometemos errores, juzgamos de mala manera y nos olvidamos que somos uno solo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. Entonces, otra cosa que es importante mencionar y un poquito más, ¿no? En esto que yo les decía, cuando nosotros cometemos un error, siempre queremos que nos perdonen a nosotros, ¿sí? Y, y es parte de nuestro ego, ¿no? Sentirse perdonado. Y a la vez, cuando una persona hace algo contra nosotros, nuestro ego a veces nos hace decir, no, yo no voy a perdonar a esta persona. Entonces, esto ya habíamos hablado un poquito anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede todos estos pensamientos otra vez, estos pensamientos negativos que se desencadenan en nuestra mente, formando todos estos demonios de ira, de resentimiento, de odio, de celos, etcétera, etcétera? Y comienzan las personas a culpar, ¿no? A agredir, a mentir, a hacer chisme de alguna situación. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar conscientes de esto, que nosotros como seres humanos podemos caer en estas cosas y cuidarnos, ¿sí? Por eso es importante la meditación. ¿Qué estás haciendo, Dina? ¿Está correcto lo que estás haciendo? ¿Está correcto lo que estás hablando? Entonces, es importante que nosotros mismos podamos corregirnos esto, ¿ok? Y también habíamos mencionado esto, que en el principio, ¿no? Como Dios creó, cuando separó las aguas, ¿no? Las aguas se mantuvieron abajo y las aguas de arriba se mantuvieron arriba, ¿verdad? Entonces, en, en nuestra mente, obviamente, nosotros en nuestro conocimiento sabemos que los seres humanos nos encontramos en la tierra y pues los ángeles se encontrarían en el cielo, ¿verdad? Ese es el conocimiento que nosotros tenemos por medio de las diferentes religiones que nos han enseñado. Entonces, siempre hay este dúo, ¿no? Este dúo de dos cosas, dos significados, dos conceptos, dos teorías. Entonces, pero siempre debemos acordarnos que lo mismo que pasa arriba, pasa abajo, ¿sí? Entonces, lo que yo les mencionaba la clase pasada es que en medio de los ángeles no existe el perdón,
¿Por qué? Bueno, me van a decir, es que ellos no se equivocan, es que ellos no tienen falla, ¿sí? Es verdad, ellos no se equivocan porque ellos siguen las instrucciones, ellos no tienen el free will, el libre albedrío que nosotros tenemos como seres humanos, que Dios nos dio a nosotros. Los ángeles no tienen este regalo, ¿no? Que Dios nos dio. Entonces, pues ellos no cometen, digamos así, altercados que puedan lastimar la relación entre ellos y por ende no necesitan perdonar, ¿verdad? Pero esto mismo se refleja en la tierra con nosotros, con los seres humanos. Entonces, nosotros también, como seres humanos, cometemos errores, sí, porque tenemos el libre albedrío y decidimos qué hacer, ¿no? Si seguimos la ley de Dios o no la seguimos. Es nuestra decisión, ¿sí? Dios nos dio ese regalo y lo hacemos, lo tomamos y pues obviamente hay consecuencias positivas y consecuencias negativas por cada acción. Entonces, pero a la final todos somos uno solo, ¿verdad? Entonces, mencionábamos primero, en la parte terrenal, ¿por qué yo voy a pedir perdón a alguien o decir a esta persona eh, que me pida perdón, ¿verdad? Cuando somos uno solo. Entonces, en el momento que yo le estoy diciendo a esta persona, yo no te voy a perdonar, es solo el ego de nosotros que está hablando, en el aspecto de que nosotros queremos creer que tenemos esa superioridad de Dios. Entonces, por eso es que nos sentimos con el derecho de decir, yo no te perdono o yo te perdono, ¿sí? Porque yo lo digo, porque yo tengo esa autoridad. Y estamos cayendo en una falla, ¿sí? Entonces, ¿qué nos invita la Biblia? ¿Qué nos invita la palabra de Dios? Cuando los seres humanos cometemos equivocaciones, ¿verdad? Digamos, un ser querido cometió un error contra mí. Yo tengo que orar por esa persona primero para que vuelva a Dios, ¿verdad? Y de alguna manera, pues haya paz entre Dios y él, porque si está haciendo esto, pues no hay paz en esa persona, ¿sí? Recuerden lo que dice la Biblia, en todo, solamente en el ejemplo de que del fruto de tu boca vivirás, ¿sí? Entonces, todo esto tiene consecuencias dependiendo de nuestras acciones. Entonces, cuando una persona comete un error, nosotros tenemos que apiadarnos de esa persona y orar, Dios mío, perdónale. Y tenemos el más vivo ejemplo de Jesús, de Jerusalén, cuando estuvo en la cruz, ¿verdad? Y él que dijo, Dios, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿sí? Entonces, él está pidiendo perdón, pero a la vez está él, bueno, primero aceptando que Dios es el Todopoderoso y segundo, que está aceptando esta unicidad, porque cuando en el momento, bueno, sabemos que Jesús fue divino, ¿verdad? No podemos comparar, por ejemplo, a mi persona, ¿no? Que comete errores y etcétera, etcétera. Pero yo como ser humano, ¿verdad? También puedo decir, Dios, perdónale a esta persona, ¿sí? Pero a la vez, esa misericordia que estoy mostrando a Dios, lo que hace es que cuando yo cometa ese error, Dios va a mostrar esa misma misericordia conmigo. Y eso lo he palpado en mi vida, porque yo he cometido errores, ¿no? Si hay algunos que conocen mi historia, he cometido errores y las personas han visto gracia en mí. Pese que yo no me quiero justificar, ¿sí? Pero Dios ha puesto esa gracia en mí, pero es por la misericordia de Dios. Algo hice en el pasado, ¿sí? Qué sé yo, oré por muchas personas, alguna cosa, que Dios tuvo esa misericordia y puso esa gracia en mí para que las personas que me rodean, que yo conozco y que me siento tan bien con estas personas, porque yo pienso que todas las personas que me rodean son de verdad verdaderas en mi vida, ¿sí? Entonces, ellos ven gracia en mí, pero es por la misericordia de Dios, ¿ok? Vamos a seguir. Preguntas hasta ahí. Ok. Ahora,
Este es un ejemplo que les traigo es acerca de la semilla, ¿no? Como nosotros sabemos, lo típico, cuando vamos a sembrar una plantita, ¿qué hacemos? Tomamos una semillita y le plantamos en la tierra. La semilla, cuando está plantada debajo de la tierra, se encuentra en un estado de oscuridad completa y no sabe, obviamente, el futuro, porque acuérdense que solo es semilla. Ya no se acuerda que salió de un fruto, ya no se acuerda. Entonces, está en la tierra, como es rodeado de oscuridad, o rodeado de tierra, no ve nada, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la bendición de Dios, esta plantita comienza a crecer en vida, poco a poco. Poco a poco, sus raíces se vuelven más fuertes y va creciendo, va recibiendo esa luz que necesita, esa agüita que necesita, y se convierte tal vez en un árbol hermoso, si así fue esta semilla, ¿verdad? Digamos que es de un árbol de manzanas, de un árbol de naranjas. Y después va a haber naranjas, unas naranjas muy dulces y apetecibles, ¿sí? Entonces, todo este camino, nosotros ya lo vemos como obvio, pero cuando nosotros nos encontramos en este momento, en un momento de oscuridad, de dolor, de tribulación, de sufrimiento, no estamos viendo este camino del árbol, este camino de vida, este camino fructífero. Si no vemos, nos encontramos en un lugar donde estamos obviamente rodeados de oscuridad, es decir, no vemos camino para dónde hallar, para dónde ir, para dónde dirigirnos. Nos sentimos perdidos. Aunque las personas tal vez nos están apoyando, nos sentimos perdidos, ¿sí? Y es importante ahí recordar, yo no lo veo, pero sé que mis raíces están creciendo, sé que mis alas están creciendo para volar. Entonces, yo como persona, ¿verdad? Cuando ya Dios bajó su brazo poderoso, como dice en Isaías 17, ¿verdad? Y me sacó del hueco de donde me habían metido mis enemigos, ¿verdad? Y me sacó y me rescató. Entonces, en ese momento ya me habían crecido mis alitas, ya estaba mejorando, pero ¿qué tenía que tener en mente? Que aunque yo todavía no veía, ¿sí? Ya Dios me iba a bendecir, haciéndome crecer como persona más y más, ¿no? Bendiciéndome financieramente, bendiciéndome con paz, bendiciéndome con armonía, bendiciéndome con alegría y con todas las cosas que yo le he pedido. Acuérdense que uno solo tiene que pedir, ¿verdad? Entonces, poco a poco he ido creciendo, ¿sí? Todavía me falta esto de ver mis frutos apetecibles y gozar, pero estoy en el camino, estoy en la transición. Y trato de recordar esto, porque como ser humano, yo también te caigo, yo también eh, pierdo en un momento decir en dónde estoy, me pierdo, ¿no? Me siento ofuscada, también lloro, ¿sí? De saber, Señor, ya estoy haciendo todo lo que tú pides, pero yo veo que solo he crecido este poquito y, no, ¿y qué pasa con lo demás? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener presente? Que Dios está haciendo todo enviando todas las bendiciones, todos los ángeles necesarios, todo lo que yo necesito, derramando su Espíritu Santo sobre mí. ¿Para qué? Para que yo siga creciendo. Y sé que Dios me va a bendecir en sobremanera, ¿no? En mi caso personal, como va a ser en cada uno de sus casos personales, ¿no? Cuando ustedes han pasado por una tribulación y lo han superado, ¿no? Y si están pasando por una tribulación ahorita en este momento y se sienten de cierta manera víctimas y con sufrimiento y todo esto, tengan presente esto, que en este momento tal vez no se pueda ver, pero Dios está haciendo todo para que ustedes puedan disfrutar de la bendición de Él. Amén. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. Entonces, No, todo bien. gracias, Consuelo. Entonces, una
pauta muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Que ya habíamos discutido un poquito anteriormente y esto se hizo como un poco grande porque no podíamos entender este concepto, pero lo tenemos que traer a colación porque es importante que nosotros sepamos entender esto de manera que nos va a ayudar a superar nuestro dolor emocional, ¿sí? Entonces, en este caso es que nosotros, pues, los seres humanos, ¿no? Cuando estamos en una etapa de sufrimiento, ¿no? Y hemos sido lastimados por alguien. A uno se lo considera víctima y al otro culpable. En el momento en que yo le estoy diciendo, este es el culpable, yo ya estoy a esta persona condenando a lo que ha hecho. Y me ha pasado a mí, me ha pasado que yo he dicho, esta persona me hizo mucho daño y yo les había, yo ya les acabo de mencionar que cuando Dios me sacó del profundo del hueco en donde caí, donde me metieron, porque yo no quería estar ahí, ¿verdad? Entonces, y estos fueron mis enemigos. Entonces, yo ya los condené en ese momento, ¿sí? Entonces, y me estoy haciendo del puesto de víctima, ¿sí? Pero esa es una etapa, digamos, momentánea que nosotros, mientras nosotros nos sentamos allí, así, no vamos a salir de ese cuadro, no vamos a salir de este efecto emocional. Entonces, está bien, en este momento yo siento que he sufrido, porque es algo real, te está doliendo, tus sentimientos son reales, ¿sí? Y esta persona en verdad causó daño. El problema no es que esta persona, digamos, ya causó el daño y tú eres la víctima y a este hay que condenarlo. Sí, no, sino que el problema es que nos quedamos como seres humanos ahí en el sufrimiento. Es el víctima, es el víctima, es el víctima, y acá y es el culpable, es el culpable, es el culpable. Y nos quedamos atascados y no salimos de eso, ¿sí? Entonces, yo en mi vida personal, ¿no? Por ejemplo, a mi familia, ¿no? Le tengo prohibido que hablen mal de esta persona que me hizo daño. ¿Por qué? Porque ahora yo he tratado de reestructurar mi vida como ser humano. No quiero condenar a esta persona, porque lo que sea que hizo esa persona es entre Dios y esta persona, ¿sí? Yo no tengo nada que ver ahí porque él ya hizo y yo ya pasé por mi dolor, ¿verdad? Pero esta persona tiene que conciliarse con Dios. Entonces, es de la incumbencia solamente de esta persona y de Dios. Ya no es mía. Entonces, ahí viene la superación, ¿sí? Y, y a veces podemos decir, pero es que duele tanto, ¿cómo me voy a olvidar lo que esta persona me hizo? En verdad duele, duele porque los sentimientos son reales. El problema es que si nos quedamos en eso, no podemos crecer espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente, nos vamos a dar cuenta que no existe culpable y tampoco existe víctima, ¿sí? ¿Por qué? Existe culpable y existe víctima cuando nosotros juzgamos como seres humanos con nuestras emociones. Ahí existe un culpable y existe un víctima. Entonces, ¿cuántas cosas horribles que pasan? Pongamos el ejemplo de Caín y Abel, los dos primeros hermanos y y la primera asesinato que existe en la historia bíblica, ¿verdad? ¿Sí? Ni muy bien va empezando y ya van matando, ¿verdad? Entonces, obviamente asesinar es algo muy grave ante los ojos de Dios, porque Dios te dio la vida. Dios quiere que vivas eternamente, pero fue nuestra decisión hacernos mortales, fue nuestra decisión
usar mi libre albedrío para equivocarme y cometer error y alejarme de Dios. Fue mi decisión. Y muchos pueden decir, ay, es que yo no sabía, o no me enseñaron, o, o yo creí en esa persona, solo son excusas. Y, y está bien, como les digo, equivocarse. Equivocarse está bien, porque todos lo hacemos. Lo interesante aquí es que podamos superar estas equivocaciones, estos errores. ¿Ok? Entonces, cuando Caín mató a Abel, que es algo fuerte, matar a tu hermano. O sea, no es que está matando ni siquiera a un desconocido, ni a alguien qué sé yo, le hizo algún daño o le robó. No, le mató a su hermano sin que él haya hecho nada contra él, ¿verdad? O sea, sí, y ahí, ¿qué más víctima vamos a encontrar conforme nosotros juzgamos como seres humanos, ¿verdad? Él es totalmente víctima y a ver, le arrebataron su vida sin haber hecho nada. Y como juzgamos como seres humanos, vamos a decir, no es justo. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué Dios no vino y le dijo, para Caín, no le mates a Abel, es bueno? Porque él no había hecho nada malo. Entonces, Caín asesina a su hermano sin motivo y para nuestro juzgamiento como ser humano, vamos a decir, Caín es culpable. Pero para Dios, ya les digo, no existe ni el víctima ni el culpable. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Dios? Protege al culpable, protege a Caín. Le pone una señal para que nadie lo mate. Entonces, para el juzgamiento del ser humano, vas a decir, ¿cómo? Este mató a su hermano, que no hizo nada de malo contra él. Planificó, hizo la maldad y después de hacer la maldad, Dios lo protege para que no lo maten. Para el juzgamiento humano no hay sentido, pero para el juzgamiento de Dios, Dios como juez es justo. Entonces lo que él hizo fue justo, ¿sí? ¿Por qué no defendió a Abel? ¿Por qué no paró a Caín? Porque Dios es justo. Dios le dio el libre albedrío a Abel y le dio el libre albedrío a Caín. Y él cumplió con su trato. Dios fue justo. Le respetó la decisión a Caín. ¿Sí? Y hay otros ejemplos que podemos traer y que son muy terribles para los ojos nuestros como seres humanos. Pero nuevamente es porque nosotros no sabemos juzgar. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de esto de la visión, ¿no? Vamos a mencionar solo algo pequeñito. Nosotros tenemos que saber, ¿no? Como ya estamos procesando este paso poco a poco, ¿no? Que ya sabemos que tenemos estos tres poderes, ¿no? Los de pensamiento, los de las palabras y los de la acción. Ya aprendimos que nosotros mismos, como seres humanos, creamos los demonios nuestros. Los nuestros se van a la de la otra persona o de otra persona viene hacia nosotros o los de la pantalla. Acuérdense de esto que les digo, es muy importante. Los demonios saltan por todo lo que refleje. Puede ser teléfono, televisión, espejo, vidrio. Todo, todo.
elemento que refleje, se pasan los demonios. Es como un portal que ellos tienen, ¿no? Donde se pueden pasar de los unos a los otros. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. ¿Y qué dice Dios? No te juntes con los lobos, que vas a aprender a aullar como ellos. Entonces, no nos juntamos con ellos. ¿Y eso qué va a evitar? Que los demonios de los lobos se salten a nuestra cabeza. Y si es que tú eres lobo, que tus demonios no se salten sobre la persona buena. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos aprendiendo que debemos, ya hemos mencionado cómo liberarnos de estos demonios, ¿verdad? Y quiero también aprovechar, ¿no? Porque una técnica que ya sabemos es decir, demonios de Dina, qué sé yo, de envidia, demonios de Dina de envidia, quítese y échese en al profundo del mar, ¿sí? Y en eso, que ya sé que se han ido, ¿verdad? Voy a decir, me lleno de, qué sé yo, de paz, me lleno de tranquilidad, me lleno de bendición, ¿sí? Y me libero de todo pensamiento negativo, todo pensamiento negativo. Y aprendí otra nueva parte, porque se acuerdan que yo les decía, pues un día ya me pude librar del demonio de la envidia y resulta que al siguiente día otra vez tengo ese mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque no tenías un demonio, tenías varios, ¿verdad? Entonces, la otra técnica es que nosotros bueno, viene con esta técnica de la respiración, que ya les voy a explicar cómo funciona un poquito. Entonces, viene y discúlpenme que no les he escrito, supuestamente escribí ahí la técnica de la respiración, donde nosotros lo que hacemos es simplemente sostener el aire, ¿verdad? Y después respirar lentamente, ¿sí? Y sostenemos otra vez. 1, 2, 3 y soltamos, ¿no? Por 6 segundos y podemos repetir esto 9 veces. Sostenemos la respiración, después respiramos, sostenemos y de ahí soltamos, ¿no? Y así sucesivamente. Esto va a ayudar primero a calmar un poco, puede ser tu ansiedad, aunque a mí no me gusta decir esta palabra de ansiedad, ¿ok? Pero como se la conoce terapéuticamente, es muy famosa, pues ahí está. Entonces, en el momento que ya te sientes calmado y tomas conciencia de tu respiración, tú para meditar siempre tienes que estar escuchando tu respiración, cómo entra el aire y cómo sale, cómo entra el aire y cómo sale. Allí tienes conciencia, full conciencia, conciencia plena, ¿ok? Entonces, cuando tienes esto, tú vas a decir, en este caso que les decía de la envidia, vas a decir a tu persona, ok, la envidia que se ha quedado en mí, ¿verdad? Porque ya me desasí de un poco, pero tengo otro. Entonces, va a decir a la propia envidia, a ver, envidia, envidia de Dina, qué paz. Y vas a abrazarle, ¿sí? Y a esa que se queda, la vas a eliminar con amor, ¿sí? A la una le eliminamos con la fórmula que nos dio Jesús, ¿verdad? La mandamos al profundo del mar. Pero a la otra, a la que quede en tu cuerpo, la vas a eliminar con amor. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos estos demonios son creados por el miedo. Entonces, si tengo envidia, ¿verdad? De que, qué sé yo, alguna situación, ¿verdad? Entonces, estoy teniendo en realidad es un miedo porque yo no puedo obtener lo que sea que fue por la envidia. Entonces, ¿qué hago? Abrazo la envidia, envidia de Dina, está bien, no debes tener miedo. Dios está contigo. Y sigues escuchando tu respiración, es muy importante eso, es seguir escuchando tu respiración plena. Y sigues escuchando. Y en ese momento, ¡pac!, desaparece. Lo he practicado con mi persona mismo y bueno, hay muchas experiencias que lo han hecho así y funciona muy bien. O sea, uno cuando ya practica con uno, ve que también es la técnica, ¿no? Y sí funciona. ¿Ok? Entonces, nos hemos deshacido de los demonios. Ahora viene la visión, ¿verdad? Entonces,
En Proverbios 29:18 dice, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces nos están invitando a tener visión, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar respirando. Ya nos deshacimos de todo lo que no es bueno aquí en nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a seguir escuchando nuestra respiración una y otra vez. Entonces, en el momento que yo estoy escuchando la respiración y sé que estoy tranquila porque mi respiración sigue progresando, entonces yo voy a comenzar a imaginar o ver las cosas que quiero que sucedan en mi vida. Por ejemplo, me llamaron para un trabajo, el trabajo que quería, me van a pagar bien, estoy yendo al trabajo, mis jefes están realmente alegres con el trabajo que hago, qué sé yo, me dan un bono, etcétera, etcétera, cualquier cosa que tú quieras. Y si se te viene otro pensamiento, lo sueltas y comienzas a respirar. Y ahí se va ese pensamiento, ya no te obstruye tu visión y puedes seguir. Pero es importante, mientras tú estás haciendo la visión, que escuches tu respiración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. Hoy estamos cortos de preguntas. Y es importante, acuérdense, la meditación en la que nos estamos dando cuenta cuándo fallamos, cuándo es que estos demonios están haciendo fiesta en nuestra casa, en nuestro espíritu. ¿Cuándo es que de nuestra boca está saliendo maldición? ¿Cuándo nuestras acciones nos están haciendo daño a nosotros mismos? ¿Pensamos, entre comillas, que estamos lastimando a alguien? No, estamos lastimándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos uno solo. ¿Ok? Entonces, por eso es la meditación. Entonces, no está mal que tengas ese mal pensamiento, que digas algo malo y que hagas una acción mal. Lo mal es no corregirlo. Entonces, tienes que corregirlo. Ese es tu deber para que guardes la ley y seas bienaventurado. Guarda la ley de Dios. ¿Ok? Ahora, esto es un poquito, bueno, algo que puse más para ahondar. Esto de que cuando les damos libertad a estos demonios en nuestras cabezas, a estos malos pensamientos en nuestras cabezas, lo único que estamos creando es una distorsión de, a nuestra salud mental. Nosotros estamos lastimando a nuestra salud mental. Y tanto es así, ¿sí? Por ejemplo, las personas dicen, ah, quisiera olvidar, qué sé yo, la persona A dijo, quiere olvidar a la persona B. Y todos los días está, quiere olvidar a la persona B porque le hizo daño, quiere olvidar a esta persona, no quiere ni acordarse. Después pierden la memoria, les da el Alzheimer. Y dice, ay, ¿por qué? Por tu boca. ¿Por qué? Porque del fruto de tu boca comerás. ¿Sí? Entonces, déjale en paz a esa persona que se vaya y preferible acordarte, ¿verdad? Acordarte todo lo que viviste, lo que sea, pero mantener tu buena salud mental. Y las personas a veces dan tanta libertad que después crean una película y peleas y dicen en su mente, ¿no? Yo era de decirle esto, y comienzan a crearse esta película y comienzan a alucinar. Y tanto así que yo fui testigo de una persona que comenzaba así, estaba teniendo pensamiento y comenzaba a hablar, no, no. Y después era tanto esta persona que comenzó a insultarle a la pared. Sí, yo ya les había explicado esta experiencia que tuve. Y esta persona insultaba como que la persona estaba en la pared. Estaba alucinando. ¿Por qué? Porque se dejaba llevar por sus demonios. Sus demonios lo estaban dominando a ellos. Y nosotros, acuérdense cómo dice Dios, cómo le dijo a Caín.
El mal está a la puerta y tú tienes que dominarle. Dios ya sabe. Entonces, así mismo a cada uno de nosotros, el mal está a tu puerta, Dina, y tú tienes que dominarle. Y yo digo, sí, gracias, Señor, por avisarme. Sí, esto tengo que hacer. ¿Y por cuándo te avisa? Cuando estás meditando, porque ahí es cuando te puedes dar cuenta que estás haciendo algo que no está correcto. Entonces, estas personas que se dejan llevar por todas estos demonios, por todos estos demonios que les comienzan a dominar, ¿no? Lo único que están haciendo es alimentarse de miedo, de miedo, de miedo, de miedo, y ellos atraen la tribulación, atraen el sufrimiento, atraen, etcétera, etcétera, todas las cosas que piensan que les puede hacer mal, ¿sí? Y también cuando nosotros pensamos mal a otro y le sucede, nosotros atrajimos eso a otra persona, ¿sí? Entonces tenemos que eso estar muy pendientes, ¿ok? Nuevamente, esto como ya lo habíamos mencionado en el principio, ya estamos por terminar, Dios es uno, ¿no? Y debemos recordar que Dios es verdadero, Dios es eterno, Dios es epiterno y no, es decir, no hay un cambio de Dios. No significa que el Dios de antes era más cruel o era más bueno, tal vez era más, más comunicativo, ¿verdad? Porque en la historia bíblica vemos como en el principio Dios hablaba directamente. Hola Vladimir, ¿cómo estás? Ta, 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 ¿verdad? Tenía una conversación. Pero después ya esa comunicación se pasó enviando ángeles, enviando profetas, enviando mensajes por sueño, por visiones, por la piedra del Tumín y el Urín. Y me falta una más, son 6 en total, ¿verdad? Son los 6 tipos de comunicación. Entonces, después habían esos tipos de comunicaciones. Y con el tiempo, a veces nos quedan los sueños, ¿sí? También tenemos que seguir sosteniendo esto de los profetas, ¿no? Cuando una persona dice, ay, a usted sabe que le va a ir muy bien, agárrese de esa palabra, ¿sí? Tómenla para su vida. Me va a ir bien, sí. A mí me han dicho, usted va a ser muy bendecida, ¿sí? Entonces, yo me agarro de esa palabra. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Que aunque la comunicación haya cambiado de cierta manera para en los ojos humanos, ¿no? Para nuestro concepto, para Dios no ha cambiado. Dios igual se sigue comunicando con nosotros, pero es importante que nosotros aprendamos cómo comunicarnos con Dios. Y una de ellas, pues, es la meditación, ¿no? Y bueno, lo más importante, para vivir en el reino de Dios, ¿qué hay que vivir? Con estas 4 cosas que siempre mencionamos. La felicidad, la armonía, la paz y la abundancia de las cosas buenas. Si hay estas cosas, si sientes que en tu vida hay estas cosas, estás en el reino de Dios. Felicitaciones. ¿Sí? Si no tienes paz, pídele paz al Señor. Pídele. Sí, yo he pasado por eso y le he dicho, yo orando, paz, Señor, contigo, paz. Eh, Aunque esta persona esté haciendo algo contra ti, no es esa persona, ¿sí? Porque esta persona está siendo dominada por sus demonios. Entonces, cuando te está haciendo daño, ¿verdad? Sus demonios te están haciendo daño a ti. Entonces tú le pides paz, Señor. Y cuando tú le pides paz a Dios, Dios controla a esos demonitos, ¿sí? Entonces ya no permite que estés en un profundo sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya tienes paz. Ya cuando tienes paz, ya el sufrimiento desaparece, es instantáneo. ¿Ok? Vamos a dejarlo esta segunda parte hasta aquí y la clase siguiente seguimos y vamos a despedirnos con oración. ¿No hay preguntas? ¿Nadie preguntas esta noche? Ok. Bueno, vamos a orar.
Bendito sea Dios, grande, todo eterno, poderoso, Señor. Gracias por tu palabra, que es sencilla, pero a veces la vemos tan complicada, Señor, porque nuestras propias emociones no nos deja ver. Y te agradecemos porque derramas el Espíritu Santo sobre nosotros, mi Señor, y porque permites que nosotros podamos ver tu luz. Sabemos que estás con nosotros, mi Señor, aunque no podamos ver nada, aunque nos sintamos perdidos, tú estás con nosotros. Perdona, Señor, nuestras equivocaciones, nuestros enojos, a veces nuestra falta de fe, mi Señor. Somos seres humanos, Señor, y a veces lo desconocido, mi Señor, nos llena de miedo, mi Señor. Y te pedimos, Señor, que te queremos agradecer por tu gracia, por tu misericordia, por tu palabra, por tu sabiduría infinita que compartes con nosotros, Señor. Gloria a ti hoy y siempre, Señor. Bendiciones para con todos. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. Amén.